Imagina abrir los ojos y despertar en un circo sin salida. Luces que encandilan, risas que duelen, máscaras que esconden verdades. Ese fue mi mundo desde niña, un espectáculo extraño, hecho de cicatrices y sueños. Yo soy Goseworks, y esta es la historia detrás de mi Digital Circus. Episodio 1, primeros dibujos, primeros latidos. Nací un 11 de octubre de 1994, en un mundo que no siempre entendía ni me entendía a mí. Desde pequeña, la vida me puso pruebas que parecían demasiado pesadas para mis hombros frágiles. No siempre tuve la confianza para decir lo que pensaba, a veces, mi voz se perdía entre burlas, entre momentos de soledad en los que sentía que no encajaba en ningún lugar. En la escuela, no era la más popular, ni quería serlo. Pero esa diferencia me dolía. Había días en que la timidez me encerraba, en que no sabía cómo expresarme sin sentir que algo en mí estaba mal. Y, sin embargo, cuando agarraba un lápiz y lo pasaba sobre una hoja, el dolor se transformaba. El silencio de mi infancia empezó a hablar en líneas torcidas, en personajes imposibles que nadie más veía, salvo yo. Recuerdo noches en las que el ruido de la casa no me dejaba dormir, pero ahí estaba mi refugio, dibujar a escondidas, inventar criaturas que parecían protegerme del caos. Mis personajes eran mis amigos, mis confidentes, mis guardianes. Fue en 2010 cuando encontré aquel portal luminoso llamado DeviantArt. Tenía apenas 16, y con miedo subí mi primer dibujo. Pensé que se reirían de mí, pero no. Para mi sorpresa, otros artistas me escribieron alentándome. Nombres como Seurel me inspiraban, y cada comentario era una chispa que apagaba un poco la oscuridad de la niñez que había cargado. Ahí entendí algo, que mis cicatrices podían convertirse en colores, que mis miedos podían transformarse en mundos, y que, aunque había crecido con silencios, ahora tenía un lenguaje nuevo, el del arte, el de la animación, el de las historias que me brotaban del alma. Ese día, frente a la pantalla azul de DeviantArt, sentí que por fin empezaba a respirar, y que mi vida, con todas sus sombras, acababa de encontrar un latido nuevo. Episodio 2, música en las sombras. Después de los dibujos, vino la música. En mi niñez, los días difíciles no solo se medían en silencios, también en ruidos, discusiones, dudas, inseguridades que parecían ahogarme. Muchas veces sentía que no tenía un lugar seguro donde pertenecer, pero entonces, descubrí que las notas podían ser refugio. No tuve grandes lujos ni estudios costosos de música, tenía que arreglármelas con lo que encontraba, programas gratuitos, viejos teclados, grabaciones sencillas. Y aunque los medios eran limitados, lo que me sobraba era la necesidad de expresarme. Cuando el mundo parecía cerrado, yo abría una puerta secreta con acordes y melodías. Comencé haciendo versiones orquestales de canciones de videojuegos. Undertale me hablaba como si hubiera sido escrito para mí, con su mezcla de melancolía y esperanza, de dolor y ternura. Pasaba horas enteras intentando capturar esa esencia, porque sentía que esas canciones entendían lo que yo no sabía explicar. Pero la música no era solo entretenimiento, era terapia. Cuando me sentía sola, componía. Cuando me sentía perdida, componía. Cada nota era como un grito ahogado transformado en belleza. Cada canción era un puente entre lo que sufría por dentro y lo que anhelaba mostrar afuera. De esas composiciones surgieron piezas extrañas, como Blue-Channel, Talazin. Muchos lo vieron como un comercial inquietante, surreal. Para mí, era el reflejo de una parte de mi infancia, esa mezcla de miedo y fascinación, de confusión y creatividad. Era mi forma de exorcizar los fantasmas de mi niñez con un disfraz colorido y musical. Lo que para otros eran melodías curiosas, para mí eran latidos de vida, porque, aunque había crecido en sombras, la música me recordaba que dentro de mí aún había luz, esperando a ser compartida. Episodio 3, el salto al circo digital. Dicen que el dolor de la soledad puede convertirse en arte, y creo que mi historia lo confirma. Durante años, cargué con recuerdos de una niñez difícil, con inseguridades que todavía me acompañaban en la adolescencia. Pero algo había cambiado, ya no me quedaba solo con los miedos, ahora los convertía en personajes, en melodías, en mundos que parecían imposibles. En 2022, Glitch Productions me abrió una puerta inesperada. Me pidieron que presentara ideas para un nuevo proyecto.
En mi mente bullían 3 propuestas, pero había una que brillaba más fuerte, una que nacía directamente de mis cicatrices. Era extraña, absurda, surreal. Mezclaba el encanto del CGI retro con el lado inquietante de la existencia humana. Y tenía un nombre, The Amazing Digital Circus. Ese circo era, en el fondo, un espejo de lo que había sentido tantas veces: estar atrapada en un mundo que parecía un juego, donde las reglas no las ponía yo, donde la libertad se sentía lejana. Pero también era un lugar para reír, para colorear el dolor con humor, para disfrazar la ansiedad con fantasía. En menos de unas semanas esbocé a los personajes. Cada uno llevaba dentro algo mío: la confusión, el miedo, el deseo de escapar, la necesidad de pertenecer. El circo digital no solo era un show, era mi manera de decirle al mundo: esto fui, esto sentí, pero aún aquí estoy. El 13 de octubre de 2023, el piloto se lanzó, y lo que sucedió me dejó sin palabras. Millones de personas lo vieron, millones conectaron con esa mezcla de ternura y caos. The Amazing Digital Circus ya no me pertenecía solo a mí, había encontrado un hogar en corazones ajenos, en personas que, como yo, también habían sentido que estaban atrapadas en mundos que no entendían. Ese día entendí algo poderoso: mis cicatrices no me definían como debilidad, eran la fuente de mi creatividad. De cada sombra de mi infancia había nacido un color nuevo, y ese color ahora iluminaba a otros. El circo ya no era solo digital, era real. Estaba vivo en cada risa, en cada lágrima, en cada mirada sorprendida frente a la pantalla. Episodio 4: el circo se digitaliza. Había trabajado en él con el mismo cuidado con el que alguien cuida una herida que nunca termina de cerrar. Era personal, extraño, y en cierta forma, un riesgo. Temía que no lo entendieran, que lo vieran como algo demasiado raro, demasiado oscuro. Pero el destino tenía preparado un espectáculo mayor. En pocas horas, la pantalla se llenó de millones de miradas. El número crecía sin control, y con él, los mensajes, los memes, las teorías. Para finales de 2023, ya eran más de 150 millones de vistas, y en agosto de 2025, casi 400 millones. Lo que había nacido de mis cicatrices ahora resonaba en todo el mundo. Personas que nunca había visto se identificaban con los personajes, con esa mezcla de ternura y caos, con el sentimiento de estar atrapados en mundos que no elegimos. El circo ya no era solo mío, se había convertido en un espejo compartido. Pero con la viralidad también llegaron los miedos. ¿Y si no podía mantener el mismo nivel? ¿Y si lo que para mí era arte, para otros se convertía solo en un producto? El peso del éxito era tan fuerte como la alegría de alcanzarlo. Me encontraba dividida entre la euforia y la ansiedad. Y, sin embargo, cada vez que recibía un mensaje de alguien diciendo: gracias, me siento visto con tu obra, recordaba por qué había empezado todo esto. No era por fama, no era por números, era por sanar y contar historias, era por transformar la oscuridad en luz. El circo digital había explotado más allá de mis expectativas, pero lo más asombroso fue descubrir que, en cada rincón del planeta, había alguien que llevaba dentro su propio circo, y al ver el mío, entendía que no estaba solo. Episodio 5: en el universo caótico. Muchos pensaron que The Amazing Digital Circus era solo un proyecto más, pero para mí era mucho más que eso. No fue simplemente crear una serie, fue poner cada parte de mi alma en un lienzo digital donde nada tenía límites. No me conformé con imaginar la historia. Escribí cada diálogo como si fueran confesiones escondidas de mi propio pasado. Cuando animaba, aunque mi mundo era el 2D y el proyecto estaba lleno de 3D, sentía que estaba aprendiendo a respirar en un universo nuevo. La curva fue dura, pero cada render, cada textura, era una prueba de que sí podía. La música, como siempre, fue mi refugio. No podía dejarla fuera. Así que compuse, mezclé, edité, hasta que cada escena tuviera un pulso, un latido propio. Y cuando sentí que faltaba algo más, me lancé a dar voz. Bule, la burbuja flotante, no era solo un personaje gracioso, era yo misma jugando con mi ironía, mi rareza, mi lado más excéntrico. El proceso fue agotador. Había días en los que apenas dormía, en los que dudaba de todo, en los que pensaba que no sería suficiente. Pero al ver los personajes caminar, hablar, reír y sufrir, algo en mí sanaba. Sentía que ya no era aquella niña tímida que dibujaba a escondidas en medio del ruido. Ahora era una creadora que podía construir universos enteros. Cada detalle del circo digital llevaba un pedazo de mí, mis miedos, mis obsesiones, mis risas nerviosas, mis cicatrices disfrazadas de colores brillantes.
El caos de mi vida se había convertido en espectáculo. Y aunque algunos lo veían solo como una serie absurda, yo sabía que, detrás de cada línea y cada nota, había un mensaje claro. Aun en lo caótico, siempre se puede crear belleza. El circo digital era un espejo caótico, sí, pero al mismo tiempo, era mi verdad. Episodio 6, fragmentos de mi reflejo. Cuando The Amazing Digital Circus empezó a tomar forma, me di cuenta de algo inquietante. Cada personaje que diseñaba era, en realidad, un reflejo de mí misma. No eran simples figuras coloridas, eran mis emociones, mis miedos y mis recuerdos disfrazados de espectáculo. Pomni fue la primera en aparecer, una chica atrapada en un traje de arlequín, perdida, confundida, sin recordar quién era. Ella es mi ansiedad, mi propia sensación de haber caído en un mundo absurdo sin instrucciones. Cuando la dibujé, entendí que estaba creando una versión exagerada de mis preguntas internas. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo encuentro la salida? Luego vino Khan, el maestro de ceremonias. Su sonrisa exagerada y su show interminable representan ese caos que siempre me rodeó, disfrazado de diversión. Para mí, Khan es la voz del mundo cuando me decía, todo está bien, mientras en realidad nada lo estaba. Hax, el conejo sarcástico, nació de mis propios muros emocionales. Yo también aprendí a usar el humor como escudo, a esconder mis heridas detrás de bromas ácidas. Hax es ese lado de mí que ríe para no llorar, que se burla de todo porque tiene miedo de mostrarse vulnerable. Ragata fue mi necesidad de mantener la esperanza. Ella siempre sonríe, siempre busca lo positivo, incluso en medio del desastre. Pero sé que esa sonrisa también es peligrosa, porque, en el fondo, me recuerda cuántas veces me obligué a estar bien cuando no lo estaba. Con Soole, plasmé la sensación de no encajar, de sentirme un rompecabezas mal armado. Sus piezas desiguales, sus formas cambiantes, son mi metáfora de identidad fragmentada. Soole es mi reflejo cuando me preguntaba si algún día me aceptaría tal como soy. Gangle, con sus máscaras de comedia y tragedia, fue quizá la más honesta de todas mis creaciones. Yo también he sentido como una parte de mí quería reír mientras otra solo podía llorar. Ella es la fragilidad emocional hecha personaje, el recordatorio de que todos estamos hechos de emociones que se quiebran con facilidad. Y entonces apareció Kinge, el rey atrapado en su propio ajedrez mental. Su paranoia y su locura representan mis obsesiones, mis noches interminables de darle vueltas a todo. Kinge nació de esos momentos en los que me preguntaba si mi mente aguantaría tanto peso. Finalmente, Bule, una simple burbuja flotante, absurda, tonta, ligera, pero en ella puse algo de mí, mi necesidad de reírme de lo frágil que es la vida. Bule es el recordatorio de que todo puede estallar en cualquier momento, pero mientras tanto, podemos seguir flotando. Cuando miré al elenco completo del circo, me di cuenta de que no había creado personajes al azar, había creado un espejo de mi alma. Cada uno es un pedazo de mis cicatrices, de mis miedos, de mis risas y de mis sueños. Y entonces comprendí que el circo no estaba ahí solo para entretener, estaba ahí para mostrarle al mundo que todos llevamos dentro nuestro propio Digital Circus, y que, aunque se sienta caótico, aunque asuste, todavía podemos encontrar belleza en él. Episodio 7, el espejo de mis creaciones. Cuando la gente ve a Amazing Digital Circus, piensa que todo es magia, pero detrás de cada escena hay horas de trabajo técnico, de ensayo y error, de noches enteras aprendiendo herramientas que nunca imaginé dominar. Yo vengo del mundo del 2D, mi alma está en los trazos dibujados a mano, en los personajes que nacen de un boceto digital sencillo. Mis primeras armas fueron programas como Clip Studio, Paint y Photoshop, donde daba vida a formas torcidas, líneas exageradas y colores vibrantes. Siempre busqué que mis personajes tuvieran algo de cartoon retro, con esa esencia de animación clásica pero empujada hacia lo surreal. El gran reto llegó con The Amazing Digital Circus, un proyecto pensado en 3D. No era mi terreno natural, así que tuve que aprender. Usamos Blender y Maya como bases, junto con el motor Unreal Engine para lograr la iluminación y la atmósfera. Yo diseñaba los personajes en 2D, los esbozos iniciales, sus formas básicas, sus expresiones, y luego trabajaba con el equipo de modeladores para que mi visión se tradujera al espacio tridimensional. Para el diseño de personajes, mi técnica siempre parte de lo emocional. Pomni nació de líneas redondeadas y un traje de arlequín que combina lo infantil y lo inquietante. Hax tiene un diseño más angular, para transmitir sarcasmo y dureza. Ragata, hecha como una muñeca de trapo, mezcla ternura con fragilidad. Los colores los pienso como emociones, saturados y brillantes para reflejar el absurdo,
pero con contrastes fuertes que insinúan la oscuridad que hay detrás del espectáculo. En cuanto a la edición y dirección, yo misma participo en todo: storyboard, ritmo de escenas, corte y hasta la musicalización. Uso Premiere y After Effects para pulir detalles, pero lo esencial es el timing. Quiero que cada chiste caiga exacto, que cada momento de tensión dure lo justo para incomodar, que cada plano tenga algo raro que atrape la mirada. Y la música, no puedo dejarla fuera. Trabajo con FL Studio y librerías orquestales. Me gusta que cada pieza tenga un contraste, notas alegres con armonías inquietantes, melodías juguetonas con un trasfondo casi siniestro, porque así siento que es la vida, un circo donde la risa y el miedo caminan de la mano. Mi estilo, en resumen, es esa mezcla de lo retro y lo experimental, de lo 2D y lo 3D, de lo luminoso y lo oscuro. Nunca busco la perfección técnica, busco que lo que veas en pantalla sea tan raro y fascinante que te haga sentir algo, aunque no sepas explicarlo. Esa es mi técnica, esa es mi esencia. Episodio 8, el vértigo del futuro. Cuando miro hacia atrás, veo a esa niña tímida, la que dibujaba a escondidas para escapar del ruido. Nunca habría imaginado que, años después, esas líneas torcidas darían vida a un circo digital visto por millones de personas. El éxito de Amazing Digital Circus ha sido abrumador. A veces me cuesta creerlo: millones de vistas, teorías, fanarts, cosplay, canciones, incluso personas tatuándose a mis personajes. Y aunque todo eso me llena de alegría, también me recuerda la enorme responsabilidad que tengo. Ya no se trata solo de mí, lo que un día nació de mis cicatrices, hoy también pertenece a quienes se vieron reflejados en ellas. Me preguntan a menudo, ¿y ahora qué sigue? La verdad, no tengo todas las respuestas, pero sé que este camino apenas empieza. Quiero seguir creando, seguir explorando esos espacios donde lo absurdo y lo profundo se encuentran. Quiero darle voz a las partes de mí que aún no han hablado, y quizá, ayudar a que otros también encuentren su propia voz, porque entendí algo: la creatividad no es un destino, es un proceso. No importa cuántos premios, cuántos números, cuánta fama, lo que de verdad queda es la capacidad de transformar el dolor en belleza, la confusión en historias, la soledad en un puente que conecta con otros. Hoy, sigo soñando con mundos extraños, con universos que desafíen lo que creemos real, pero también sigo siendo esa chica que un día abrió DeviantArt con miedo y encontró un hogar inesperado. El circo continúa, y aunque nadie sabe qué tan lejos llegará, yo sé que cada paso será un acto de fe, creer que incluso en lo más caótico, siempre hay algo digno de ser contado. Episodio 9, el circo desde mi mente. Cuando observo The Amazing Digital Circus, no lo veo solo como una obra de animación, lo interpreto como una metáfora brillante de la mente humana enfrentada a la ansiedad, la disociación y la búsqueda desesperada de identidad. Cada personaje es, en sí mismo, un síntoma disfrazado de color y humor. Pomni, la protagonista, vive un cuadro de despersonalización y ansiedad existencial. Está atrapada en un mundo sin salida, intentando recordar quién era antes. Representa la lucha contra la pérdida de identidad y el miedo al vacío. Kan, el maestro de ceremonias, encarna la negación de la angustia a través del entretenimiento compulsivo. Su obsesión por mantener el show refleja cómo la sociedad tapa el sufrimiento con distracciones, sin jamás enfrentar el dolor de fondo. Hax, con su sarcasmo hiriente, es el ejemplo claro del mecanismo de defensa del humor negro: reírse de todo para no mostrar vulnerabilidad. Es cinismo como coraza. Ragata, siempre optimista, refleja la positividad forzada que puede volverse peligrosa. Ella simboliza a quienes, para no quebrarse, se obligan a sonreír, aun cuando se desmoronan por dentro. Soule, con su cuerpo de piezas desiguales, es la personificación de la disonancia con la propia identidad. Es la lucha de quienes sienten que nunca encajan, que siempre están incompletos. Gangle, con sus máscaras de comedia y tragedia, representa el trastorno afectivo, la fragilidad de un ánimo que oscila entre euforia y tristeza, y que puede romperse con la menor presión. Kinge, paranoico y atrapado en sus miedos, es la ilustración de la psicosis latente o la ansiedad crónica, una mente que se consume en su propio laberinto de amenazas invisibles. Bubble, tan absurda como frágil, es el recordatorio de la inconsistencia de la realidad misma, lo banal y lo risible que usamos para evitar enfrentar lo doloroso. En conjunto, el circo digital no es un espectáculo infantil, es un teatro de síntomas humanos. La risa, el sarcasmo, la ternura y el absurdo funcionan como velos que esconden traumas profundos. Lo que parece comedia absurda,
es en realidad una representación de lo que la mente hace cuando se siente atrapada, inventa, distorsiona, exagera, ríe y llora al mismo tiempo. No puedo evitar verlo como una obra que revela la verdad de nuestra época. Vivimos en un circo digital permanente, rodeados de pantallas, distracciones y máscaras. Pero al igual que Pomni, en algún punto todos nos preguntamos, ¿quién soy yo, más allá de este espectáculo? Y quizá esa sea la verdadera genialidad de la obra. No nos da respuestas, solo nos muestra el espejo de nuestra propia mente. Si alguna vez te has sentido perdida, rota, invisible, quiero decirte algo, no estás sola. Yo también me sentí así. Hubo momentos en que pensé que mi voz no importaba, que mis dibujos eran torpes, que mis ideas eran demasiado extrañas para compartirlas. Pero hoy estoy aquí, y aprendí que esas rarezas eran, en realidad, mis mayores tesoros. A las jóvenes, a las mujeres que sienten que no encajan, tu valor no está en ajustarte a lo que otros esperan. Tu valor está en crear, en imaginar, en atreverte a ser distinta. Tus cicatrices no son cadenas, son pinceles con los que puedes pintar tu propio universo. Habrá gente que se ría, que dude de ti, que intente silenciarte, pero recuerda esto, cada línea que dibujes, cada palabra que escribas, cada idea que sueñes es una semilla. Puede parecer pequeña ahora, pero con el tiempo, puede florecer en algo que inspire al mundo entero. Yo lo viví, de una pantalla azul en DeviantArt a millones de corazones en un circo digital. Y si yo pude, con mis miedos y mis silencios, tú también puedes. No apagues tu voz, no minimices tu talento. Aunque el mundo parezca un circo caótico, dentro de ti hay un escenario esperando por tu luz. Y esa luz, créeme, puede iluminar más de lo que imaginas. Con amor. Gracias por llegar hasta aquí. Creemos que cada historia puede encender una chispa de cambio, de esperanza y de fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte. Juntos podemos hacer historia. Y no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez hoy este mensaje sea justo lo que esa persona necesita para seguir adelante. Juntos podemos inspirar y transformar vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad.